Entre Guaraní, que busca la punta ante General Caballero. César, bienvenido. Bien, Guaraní prepara y está jugando con Aldo Pérez, Alcides Barbote, Mario López, Sebastián Saracho, Sebastián Maidana, Alcides Benítez, Agustín Mansur, Aldo Maíz, Derlis Rodríguez, John Sánchez y Iván Ramírez. Por su parte, General Caballero, Juan León Mallorquín, Luis Guillén, Richard Cabrera, Miller Mareco, Jorge González, Gabriel Molina, Teodoro Arce, Silvio Torales, Juan Franco, Ayrton Sánchez, Osmar Jiménez y Clementino González. Árbitro principal, Carlos Paul Benítez. Muy bien, muchas gracias. Todos los detalles del compromiso que se está jugando en la Arboleda, en Trinidad, en cancha de Robiñú. Julio Caso Peralta, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, mi querido Nelson, a todos los amigos, seguidores de Más Deporte Paraguay. Estamos en vivo para todo el país, para todo el continente, ya en marcha este partido. Hacemos doblete hoy, un domingo espectacular para disfrutar de la temperatura y del buen fútbol. Sí, señor, una jornada bastante calurosa, ideal para el desarrollo del compromiso. Por aquí corresponde pelota para tiro libre de esquina por el sector izquierdo. Será pelota parada, lo va a cumplir Mansur, César. El primero al lado izquierdo, el primer córner para Guaraní. Sí, señor, se acomoda y le va a pegar desde el último rincón del campo de juego, acomodando con la pierna derecha. Vamos a ver, se prepara Agustín Mansur, sus compañeros dentro del área, señores. Está Alcides Benítez para el rebote, Agustín Mansur. Le va a pegar Maíz y Rodríguez dentro del área de los zagueros centrales. Va López, va Saracho. Aquí se viene Agustín, señoras y señores, le va a pegar dorsal número 7. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Peralta! ¡Gol! Guaraní, el centro de Mansur, el anticipo en el primer palo, se anticipó a todos en el minuto, ya no dice a los cuantos César Ramón, el gol de Alcides Peralta. Barbote, sí señor, Alcides Barbote, el autor del gol, César. Sí, se anticipó, decías bien Pinto, el centro preciso de Agustín Mansur de la zona izquierda. Se adelanta de su marcador Alcides Barbote, camiseta número 3, aplica el golpe de cabeza, minuto 1, ya gana el aurinegro. Qué manera de arrancar, Julio, el equipo de Guaraní que busca la punta. El primer flechazo al minuto de juego, arranca Guaraní que se quiere quedar con la punta del torneo clausura. Sí señor, está con 19, Cerro Porteño quedó con 21, si gana Guaraní este compromiso, señoras y señores, va a acariciar, va a agarrar y no va a querer soltar la punta del torneo de la competencia de este clausura, en búsqueda del campeonato, señoras y señores, fecha número 10, aquí se convierte el primero del partido, Alcides Barbote, el autor del gol en el primer minuto de juego, César Ramón. Sí, señor, el minuto de juego, minuto 1 con 10 segundos, el minuto exacto del gol. El primer flechazo del aurinegro. Aquí avanza Rodríguez por la punta zurda, intenta meterse por el último rincón, atención, buscando la pelota para, se equivoca en el pase, aquí recuperando, aparece Maíz con la pelota, traba tras Travilla, va saliendo por este sector Silvio Torales abriendo por la punta derecha para el capitán, se va metiendo por el medio, Teodoro Arce, dorsal número 10, el capitán, pisa la pelota en el medio, pierde ante la presencia del ecuatoriano John Sánchez, el pase para atrás, va saliendo el zaguero central Mario López con la pelota, pero ya hubo una infracción, sí señor, infracción sobre el futbolista de Guaraní, la infracción fue del futbolista sobre Mansur, el de la infracción fue el dorsal número 29, Osmar Jiménez, tiro libre corresponde al indio, al aborigen, corresponde a Guaraní. Daba el rentacar de Richard Rollo en alquiler de vehículos, servicio, Remi, evento ejecutivo nacional e internacional, informe 081 1190 19 098 389 47 57, daba el rentacar. Va saliendo Guaraní, cruza mitad de cancha Mario López y la pelota arriba, saca el zaguero central Jorge González con la pelota, va sacando como puede Gabriel Molinas y la pelota arriba, de cabeza viene sacando López con la pelota, recupera en mitad de cancha John Franco con la pelota moviendo, va jugando Maíz con la pelota, atención, la va jugando para Teodoro, avanzarse, aquí le arrebata el esférico, pero ya hubo infracción mucho más temprano sobre Osmar Jiménez, pelota parada en el círculo central, es tiro libre, sí señor, tiro libre corresponde al equipo de General Caballero de Juan León Mallorquín, que ya pierde 1-0, el primero del partido y único hasta el momento en la primera insinuación, en la primera pelota parada, Alcides
Barbote en el primer minuto de juego. Puso la 1-0, se va a cumplir el tiro libre. La pelota atrás de Maíz. Maíz con la pelota la va jugando para su compañero que viene apareciendo Miller. Va saliendo Marecos. Marecos con la pelota va saliendo de zurda. Eleva la pelota arriba. En el aire para General Caballero de Juan León. Mallorquín. La va jugando Jiménez. Jiménez con la pelota la va jugando para González. González y la pelota arriba. Barbote dominando con dificultades la pelota, pero domina. Arce que avanza, se adelanta, pisa la pelota el capitán. La va teniendo sobre la raya. Ahora se le escapó la pelota al jugador de Guaraní, Alexandro Maidana, el lateral. Aquí corresponde zona ofensiva por la punta derecha, lateral para General Caballero. Si hablamos de ayunar bien en Santísima Trinidad, no hay duda, el único lugar. Copetín León, reserva 081 47 6778. Copetín León. Y vamos a marcar el tiempo de juego, señoras y señores, en instantes. Vamos cerca de los 4, cerca de los 5. Aquí el lateral que se va cumpliendo, la va jugando por este sector. El dorsal número 5, Mario López. Sí, señor, marcamos el tiempo de juego. 5 con 33 segundos con 20 milésimas. Sí, señor, va saliendo González con la pelota, va saliendo Jorge, la pelota arriba para Arce, busca el capitán, no llegó tampoco el dorsal número 2, Richard Cabrera, que intentaba, es lateral en zona defensiva, lateral, será para el aborigen, será para el legendario. Estación de servicio Petropar Bonpoleski, calidad garantizada, litraje, salto y cordialidad, no personales. Petropar Bonpoleski, esquina defensor del Chaco, Vía Lisa, a paso al Cruz de América. El lateral que lo va a cumplir Maidana. Maidana con la pelota por el sector izquierdo. Va saliendo Guaraní. Está ganando 1-0 por la mínima diferencia. El primer flechazo Mansur desde el centro. El del anticipo fue Barbote en el primer minuto de juego para que avanza. Pisa la pelota y va girando sobre una baldosa a mitad de cancha frente mismo nuestro. Aquí la va teniendo Derlis. La va teniendo Rodríguez. Rodríguez la pelota la pierde ante la presencia de Juan Franco. Franco con la pelota avanza por este sector. Atención. Avanza Derlis. Rodríguez. Rodríguez avanza tras Tavillas. Se queda el rebote. Va saliendo Miller. La va sacando Richard Cabrera y la pelota arriba para el gigante. Para el centro atacante Clementino González, va sacando sin complicaciones el zaguero central López, la pelota por el costado en zona ofensiva, por la punta derecha, lateral corresponde a General. Gol Tipe, Industria Deportiva, Lona de Constanza, profesional, equipamiento deportivo integral, uniforme empresariales e industriales. Informa al 0994 31 23 0992 22 27 90. Gol Tipe. Maidana para cumplir con el lateral, señoras y señores, va saliendo Guaraní, va saliendo el aborigen, pelota por el costado, lateral que se va cumpliendo, cruza a mitad de cancha, cruza la frontera, va sacando González, anticipó al centro atacante Iván Ramírez, la pelota por el costado un poco más adelante, cruzando a mitad de cancha, es lateral, corresponde al legendario, corresponde a Guaraní, sobre 6 minutos, cerca de los 7 en la primera etapa, ya lo está ganando Guaraní en el primer minuto de gol, el gol de Barbote, que indica que Guaraní ya está ganando 1-0. El precandidato licenciado Gustavo Rojas, el luqueño que vive para su pueblo y no del pueblo, tarjeta roja a la corrupción, Luque te espera 2026. Atención que va saliendo Arce con la pelota, la va jugando para su compañero que viene apareciendo Juan Franco, Franco con Arce, la pelota pega en Arce finalmente, sí señores, lateral corresponde a Guaraní, pelota por el costado, lo va a cumplir Maidana, lateral corresponde al aborigen. Aire Soluciones Inmobiliarias, sea contactando al 021 604 80 y al 081 93 45 82. Aire Inmobiliarias, seas. Aquí va saliendo Maidana cumpliendo el lateral, abajo jugando para quien, para su compañero que viene apareciendo por este sector, va saliendo Silvia Torales, la pelota que pega en el ecuatoriano de Guaraní, del legendario John Sánchez, la pelota por el costado, ahora corresponde en su terreno cerca de mitad de cancha, es lateral, corresponde al General. Gran tallarinada organizada por el Comité Ejecutivo del Club General Caballero Campo Grande. Este domingo 7 no podés cocinar, vamos todos a las instalaciones y no podés faltar. Aquí lo está haciendo el local Guaraní, se nota en su gente mucha presencia de aborígenes. César. Es uno de los reductos más cercanos a la instalación del Club Guaraní. Anteriormente estaba utilizando el Club San Lorenzo, llegó a utilizar también el Luis Salinas Itagua, que queda un poco más retirado ya. Sí, y está la madrina del Guaraní detrás del arco, se nota, de lejos se nota que está presente. Sí, tiene que estar la madrina del Club Guaraní. Sí, está presente, sí señor. Con los globos siempre presentes, la gente de Guaraní, el aborigen, el legendario que está ganando por 1-0, la pelota arriba, va sacando como puede Richard Cabrera y la pelota arriba en el aire, va sacando Barbote el gigante, va sacando González con la pelota, Silvio Torales que se cruza la pelota que va más para adelante, atención, la pelota, ¿ya le viste, César? Sí, ya le gusta la boca de acceso de la entrada. Sí, señor. Atención que aquí avanza Teodoro, avanza Arce, Clementino González que se muestra dentro del área. Atención, viene el centro para el arquero. Está atento Aldo Sebastián Pérez, el arquero zurdo de Guaraní. Indumentarias deportivas y casuales, productos sublimados, regalo empresarial, lo encontrás en Gemelo. Informe al 0851200250961 760288. Gemelos.
Y la pelota larga, atención, la va jugando para adelante, la pelota arriba, va para adelante, va para atrás, va dominando el esférico Luis Guillén, el arquero, que no pudo intervenir, que no pudo interceptar la pelota de gol. Va saliendo para el equipo de General Caballero, la va jugando con Miller, la va jugando para Richard Cabrera, para darse de taco, intenta, zafa de la marca de Maidana, atención, le queda atrás la pelota Juan Franco, Franco con la pelota recuperando por aquí, aparece Agustín Mansur con la pelota, el autor de la asistencia para el primer gol del partido y el único hasta el momento. Ya en instante marcamos el tiempo de juego, señoras y señores. Aquí en la Arboleda por la fecha número 10 del torneo clausura. Hoy domingo 31 de julio del año 2000, de 31 de agosto, sí señor, 31 de agosto, ya estamos cerrando. ¿Y cómo cerramos? Empezamos con Carolín. ¿Cómo cerramos el mes? Borracho. Muy bien, el mes de los borrachos, sí señor. Atención por aquí, Maidana la va jugando para el zaguero central, va saliendo Sebastián Saracho con la pelota, la va jugando para su compañero, va teniendo Aldo Sebastián, la va teniendo Pérez con la pelota, la va jugando para Saracho, dorsal número 4 para Sebastián y la pelota al medio, dominando por el esférico, por aquí viene saliendo Oscar Jiménez con la pelota abriendo por la punta zurda, ahí se viene proyectando Gabriel Molinas con el centro de la pelota arriba, atención con Clementino, intenta de cabeza, Saracho se cruza, se anticipa y va saliendo para Alexandro Maidana, Sebastián Saracho, Alcides Peralta, ¿a dónde está Alcides Benítez? En aquel sector derecho, muy poca presión por ahora, atención con Derlis, atención con Maíz con la pelota Aldo busca filtrar el pase, se anticipa Miller Mareco, atención, dominando por aquí, intenta el centro atacante pero cometiendo infracción, Iván Ramírez, pelota parada, es tiro libre, sí señor, será para General Caballero, marcamos el tiempo de juego. Minuto 10 con 57 segundos la primera etapa, el resultado indica Guaraní 1, General Caballero de Juan León Mallorquín 0. El autor del único tanto del compromiso en el primer minuto de juego, Barbote, el autor del gol, dorsal número 3. Sí señor, al minuto 1 de esta primera etapa. Y aquí presiona General Caballero, atención con Arce con la pelota, atención, se va metiendo al área, gana la última raya, mete el centro, se desvía, sí señor, se desvía y será tiro de esquina, será pelota parada para General. El primer córner para el Club General del lado izquierdo. Sí señor, le va a pegar el dorsal número 3, se prepara, se acomoda, Ayrton Sánchez, acomodando para pegarle con la pierna zurda, por aquel sector también aparece su compañero para pegarle con la pierna derecha, creo que es Silvio Torales quien le quiere pegar, vamos a ver, cortita la viene jugando para su compañero, autoriza el árbitro principal del compromiso, Carlos Paul Benítez, se viene el centro, se desvía, será otro lateral, zona ofensiva por la punta zurda, insiste el equipo de General Caballero que lo está perdiendo, lo está buscando el empate, atención por aquí, lateral corresponde al equipo del General, 0 tiene el equipo de General, el equipo visitante Guaraní tiene 1, el único tanto del compromiso, decíamos Barbote, lo está ganando Guaraní y está amarrándose a la punta de persistir este resultado a su favor, atención la pelota arriba, va saliendo Saracho, atención con González, gira dentro del área, la va jugando por adelante, atención, presiona, intenta Pérez, la pelota, el rebote nuevamente para Jiménez se equivoca, atención, va saliendo John, va saliendo Sánchez para Alcides Benítez con la pelota para John, aparece otra vez Sánchez para quién, para su compañero que viene apareciendo por el sector izquierdo, aquí la va teniendo Iván, la va teniendo Ramírez, bailotea, pisa, la marca, la pelota, pasa Maíz, le queda atrás la pelota, recuperando Silvio Torales, cortita, la viene jugando Saracho, aquí va saliendo Cabrera para atrás, para Miller Mareco, de cabeza la va jugando para Silvio, perfectamente habilitando a su compañero, le queda atrás, sin embargo la pelota de Alcides Benítez que venía presionando por este sector, va saliendo Richard Cabrera abajo para Miller Mareco que juega de zaguero central, la pelota para Luis Guillén, va saliendo el número 1, sí señor, el pelotazo largo, la pelota arriba buscando a Clementino González aparece por aquel sector buscando la presencia de su compañero, atención, gana en el aire, la va teniendo Clementino al área, atención, pisa la pelota, se eleva, la pelota va sacando Maidana, la pelota por el costado será lateral para General Caballero, sin embargo no permite el lateral izquierdo Gabriel Molinas que salga de la cancha, el esférico, la redonda, la caprichosa por aquel sector, se viene moviendo Juan Franco la va jugando para quién, para Gabriel Molinas con la pelota por la punta zurda, va corriendo a Ayrton, busca meter el centro, la pelota se va perdiendo por línea de fondo, será salida, será saque de meta sobre 13 minutos de la primera etapa, lo sigue ganando Guaraní 1-0, aquí llega el equipo de General que está cayendo. El directivo César Antunes, el Club de Sport Capivari le recuerda así al fútbol y no a la violencia. Necesitas un cerrajero del automóvil, Cerrajería General Santos. Solicítalo de tu celular, enviar un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Avenida General Santos 754, teléfono 021 22 12 14 y 0981 52 58 08. Cerrajería del automóvil General Santos.
Sí, señor, por aquí viene saliendo el equipo de Guaraní. Guaraní va saliendo, señoras y señores, la pelota que la va jugando para el medio, ahora para el centro. Va saliendo Agustín Mansur. Mansur con la pelota dominando el esférico, la va jugando para Maidana. Maidana por el sector izquierdo, va saliendo cerca de los 14 minutos, señoras y señores, de esta primera etapa. Lo está ganando Guaraní. La va sacando Aldo Sebastián Pérez. Pérez con la pelota para John. La va teniendo Sánchez. Sánchez y la pelota arriba. Se anticipa al lateral. La va jugando por este sector Richard Cabrera. Cabrera con la pelota para Teodoro. Avanza Arce con la pelota para Clementino, va saliendo, atención, el de los botines naranjas, avanza Guaraní, va abriendo por la punta derecha, va corriendo Alcides Benítez, el pase fue de su compañero, atención, está habilitado Alcides, dentro del área, jugada peligrosa, Guaraní, se viene el segundo, el cabezazo, Sánchez, gol, 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 gol de Guaraní Derlis. Rodríguez, dorsal número 11, el envío de Alcides, decíamos venía el segundo, el cabezazo de John Sánchez un poco fallido, pero perfecto le queda a Derlis Rodríguez, que concreta el segundo del partido, el primero en su cuenta personal, señoras y señores, el gol se produjo, César Ramón Arévalo. Al minuto 14, duda de la banca, expectativa del Club General Caballero, el que no duda, Derlis Rodríguez con la pierna derecha, el puntín sobre el minuto 14, ya llega el segundo flechazo. Sí, señor, el autor del gol, Derlis Rodríguez, ¿cómo lo vio Julio Alberto? Interesante, llegó Guaraní y parecía que de cabeza ya estaba lo de John Sánchez y después termina tocando de puntín. Interesante lo de Derlis Rodríguez para apuntar, creo que están viendo si la posición estaba también lícita, pero el puntín sí fue exacto, certero, para que le pueda dar el segundo tanto al equipo de Guaraní. Por ahora todavía estamos con la expectativa si estaba adelantado o no, pero ahora sí, termina siendo gol. Grande lo de Derlis, le da el segundo flechazo a Guaraní. Ya General Caballero está quedando un poco más complicado, no solamente con materia de descenso, sino que a Guaraní le está quedando la punta del torneo clausura. Sí, señor, con esto suma 21 minutos, hoy domingo 31 de julio del año 2025, torneo clausura, arbitraje principal a cargo de Carlos Paul Benítez. Guaraní, Guaraní el legendario, Guaraní el aborigen. Guaraní tiene 2, General Caballero tiene 0. La consentida del patrón, Urban Bargle, la mejor picada y bebida bien fría. Lo tiene la consentida del patrón, reserva 097134004, la consentida del patrón. Atención que va llegando Clementino, lo va jugando para Silvio Torales, la pelota arriba, saca el zaguero central Saracho, va dominando Guillén. El dorsal número 1, atención, casi se complica la salida de la presión de Ramírez, va saliendo por este sector, atención, se equivoca con Benítez, atención, aquí va saliendo con dificultades Gabriel Molinas, hubo falta, infracción sobre el 16, Jorge González. Qué manera de complicarse, Julio, qué manera de complicarse, César, en la salida del equipo de General. Y realmente se complica General, a pesar que está cayendo 2-0, creo que tiene que serenarse, mantener la tranquilidad y tratar de buscar el descuento. Julio. Sí, no, Guaraní que por ahora tiene todas las luces prendidas, es tranquilizador el juego, va a ser tiro libre de salida para el equipo del General. Guaraní que por ahora ganando 2-0 se pone un poco más tranquilo, hasta incluso retrasa un poco más las líneas, también lo deja solo a un hombre en punta porque sabemos que este resultado le favorece bastante a Guaraní y no quiere arriesgar, pero sí tiene ganas de sumar las veces que pueda. Sí, señor, cuando la oscuridad se empieza a adueñar, ya estamos jugando con luz artificial aquí en la Arboleda, en Trinidad, de cancha del Club Rubioñú, que está a un paso de ser equipo de primera también, César. También, sí, con 50 puntos, a falta de 5 monumentales fechas mortales para tanto para arriba como para abajo. Sí, señor General Caballero, hablando de primera división, también está complicada su situación en cuanto a su permanencia. Vamos a ver por qué va saliendo Aldo Sebastián, va saliendo Pérez, que en su momento, en este mismo año estuvo jugando por Carapeguá en la primera ronda. Guaraní lo estiró nuevamente tras las lesiones de sus arqueros. Y bueno, ahí está cumpliendo Aldo Sebastián Pérez, jugador de la casa, César. Sí, jugador de la casa de la cantera Guaraní y hoy titular. Atención, Clementino atropellando. Clementino atropellando, se ha caído Mario López. Ingresan rápidamente los asistentes, César. Sí, porque he visto que la pierna izquierda llevó mal, cayó todo el cuerpo sobre esa rodilla. Sí, señor, la rodilla, el problema de la mayoría de los futbolistas últimamente. Y los no futbolistas también ya con cierta edad
de repente se complica. Yo, por ejemplo, a pesar de que soy joven, ya tengo problemas de rodilla también, así que está complicada la situación. Pasa que en el fútbol sintético, cuando jugamos ahí con los perros, de repente la cancha es dura y es complicado. Ahí complicado, igual te tropezás con la latita más que nada. No, esas pasan en el tercer tiempo. Ahí no hay problema, porque ahí ya todo sentado. Pero cuando en el momento de correr, de parar, de frenar, de pisar, de dominar, de avanzar, de meter, de tratar de marcar, o sea, no hay tiempo para pausa, no hay tiempo para dolor. Y bueno, hay que buscar algún medicamento. Lo más natural en cuanto a colágeno, por ejemplo, podemos hablar un poco de muchos o pocos, seguramente sabrán de dónde nace esa parte, Julio. No, si es colágeno, creo que ahí el crack tiene ese libro de los colágenos. ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí, el conocedor de ese rubro. A ver, César. Yo sigo siempre los remedios calientes, remedios naturales especialmente, entonces eso rápidamente te fortalece. Y especialmente para nosotros que tenemos un poquito de edad. La cancha sintética ya no es más para nosotros. No, definitivamente. Cancha natural de repente sí, pero yo acostumbro mucho a jugar en cancha sintética con luz artificial por motivos laborales. De repente no puedo jugar en horas naturales con luz naturales ni cancha natural con césped, pero sí en la sintética sí se complica un poco, ¿sí? Sí, porque el paraguayo puede de deslizarse y el campo sintético no te favorece. Se traba la rodilla o tobillo y ya chau. Sí, señor. El fútbol está paralizado. Lo están atendiendo a Mario López, dorsal número 5, el clementino que venía atropellando. El fútbol está en pausa. Marcamos el tiempo de juego. Daval Rentacar de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicio Remix, evento ejecutivo nacional e internacional. Informa al 081 11 90 19 083 89 47 57. Daval Rentacar, minuto 20 de la primera etapa. Ya va a realizar la primera variante Fernando Román, el mundialista, va a ingresar por el lesionado y capitán Mario López. Primera variante obligatorio por lesión. Fernández Román, casaca 27. Fernando Román en sustitución del central titular, el paraguayo Mario López. Ahí ya se realiza el cambio. Sí, ahí está, correcto, ingresa el 27 Román entonces. Quedó bastante sentido, adolorido el jugador recién retirado también. Obviamente puesto por puesto para el equipo de Guaraní. Ojalá que no sea de muchas consecuencias esa. No, ojalá que no sea realmente, pero por precaución yo creo que ya lo sacaron, mi querido Pinto. ¿Quién queda con el brazalete, César? Ahora ya te digo. Muy bien, por aquí el pelotazo largo. Aquí justamente venía saliendo Saracho. Vamos a ver quién quedó con el brazalete ya que se retiró el capitán. ¿Quién sería el jugador? Creo que no se puso todavía el brazalete. O capaz lo están atendiendo, no se sacó. Ya enseguida seguramente lo van a asignar a uno. Atención, la pelota arriba. Clementino González que viene atropellando. Va saliendo John. Viene Sánchez. Silvio Torales dominando el esférico. Lo va jugando para su lateral. Va jugando el salte lateral izquierdo. Gabriel. La va teniendo Molinas y la pelota arriba va saliendo el equipo de Guaraní con el pelotazo largo. Atención, Guillén, el arquero gigante que está bajo los tres palos. Por aquí lo va jugando para Molinas con la pelota recuperando Alcides. Avanza Benítez para Iván. Avanza Ramírez, la pelota para quién, para su compañero. Domina al borde del área. La va teniendo Derlis Rodríguez se mete al área. Atención, jugada peligrosa. Gana la raya, se le escapa la pelota. Dudó. Ramírez que le dice a Maíz: ¿por qué no me la tiraste a mí? ¿Por qué no me la pasaste? Yo estaba mejor. Sin embargo, Maíz prefirió al extremo que perdió tiempo, perdió pelota. Aquí corresponde salida, saque de meta. Será para el equipo de General Caballero que va perdiendo por 2-0. Queda como capitán Aldo Pérez. Aldo Sebastián Pérez, sí señor, dorsal número 30, el arquero bajo los tres palos, quedó con el brazalete. La pelota arriba de Guillén y la pelota arriba, intenta el 27 recién ingresado Fernando Román. La pelota en el aire, la va jugando para su adversario, atención, se equivoca, avanza Osmar Jiménez con la pelota trabajando para Silvio Torales para Molinas dominando el esférico, avanza, Alcides Benítez lo persigue, John Sánchez también, atención, va sacando Maidana, la pelota devolvida para el medio, Iván Ramírez que intenta cabeza, pero está muy solo, reclama infracción, se toma del tobillo en la caída, no pasó nada, no sancionó el árbitro principal del compromiso, Carlos Paul Benítez. Va saliendo Miller Marecos, va saliendo por este sector, la va jugando para Silvio Torales con la pelota descargando otra vez para Miller que en su momento vistió los colores de Rubio Ñu, pero es jugador originario, así como Ángel Cardoso Lucena, de Libertad. De Miller Marecos, el Super Marecos, sí señor, para que se vea el pelotazo largo. Guillén y la pelota arriba, la va jugando para Clementino González con la pelota, atención, lo persigue Ayrton y la va sacando el zaguero central, el autor del primer tanto del compromiso, Alcides Barbote. Pelota por el costado lateral, corresponde al General. Si hablamos de desayunar bien en Santísima Trinidad, no hay duda, el único lugar. Copetín León, reserva 081 47 6778, Copetín León.
Estamos cerca del Copetín, sí señor. Vamos a buscar el Copetín y vamos a buscar el León también seguramente, Julio. Las dos cosas al término del partido, ya nos vamos todos a Don Kiko León. No es el rey, no es el payaso. Tienen que ser las empanadas de Don Kiko León. Sí, señor, atención, la pelota arriba, va saliendo Maidana, la va jugando para Rodríguez, Rodríguez con la pelota, la va jugando para Agustín, es Mansur el que traslada la pelota, la va jugando para quién, para Aldo Maíz, Maíz con la pelota, piden Sánchez por el medio, atención, se equivoca, Silvio Torales se presiona, va saliendo Molinas, Molinas con la pelota, presiona Sánchez, Molinas, y la pelota arriba para Clementino, Clementino en la marca aparece el autor del primer tanto del compromiso, Barbote, atención, Clementino, le quedó atrás la pelota, va saliendo Guaraní con Mansur, pierde la pelota, Silvio Torales, le pega arriba y afuera el remate del equipo del General. Estación de servicio Petropar Bon Poleski, calidad garantizada, litraje exacto y cordialidad. En lo personal, Petropar Bon Poleski, esquina defensora del Chaco Villaliza, paso al Club Sol de América. Muy bien, muchas gracias, señoras y señores. Aldo Sebastián Pérez bajo los 3 palos, quedó con el brazalete tras la salida por lesión del capitán Mario López. Está Fernando Román, ingresó en su reemplazo en el primer minuto de juego. Alcides Barbote, el 1-0 en el minuto 1 a los 14. Derlis Rodríguez, el 2-0, 2 flechazos del Indio. Atención que va corriendo Alcides Benítez, va sacando González como puede. La pelota se va a perder, ¿por dónde? Por línea de fondo, sí señor, tiro de esquina. Será córner, corresponde a Guaraní. El segundo córner, pero esta vez el lado derecho el ataque Guaraní. Marcamos el tiempo de juego. Minuto 25 con 30 segundos. Sí, señor. Y estamos de suerte hoy con las cabinas, con el aire. Sí, señor, allá en Cancha de Libertad. Estuvimos recién nomás en al aire libre, ahora extraño ese aire. Estamos en la cabina encerrados con un aire que marca 16 grados, pero creo que es 36 aquí en cabina. Atención por aquí, pelota parada, otra vez Mansur, Agustín que le va a pegar. El autor de la asistencia, señoras y señores, para el 1-0 de pelota parada. Atención, va Mansur desde el último rincón, le pega mal, le pegó muy mal, va saliendo González, González para Jiménez, Jiménez con la pelota, atención con la contra. Avanza Ayrton Sánchez, Sánchez con la pelota. Aquí va corriendo Saracho. La pelota para Richard Cabrera, la pelota para Teodoro. Avanza el 10, Teodoro busca a Clementino. Ayrton aparece en aquel sector, atención, arquero. El arquero que está presente, sí señor, venía atropellando Jiménez. Ahí estuvo atento el capitán Julio Alberto. Sí, ahí estaba Aldo Pérez tratando de, con mucha dificultad, quedarse con el esférico, como un gatito, ¿viste? Que va soltando en 2 tiempos, termina controlando el esférico. Guaraní que le deja jugar un toque más al equipo de General Caballero, como dándole un poco de confianza también para que se anime el General. Sabemos que Guaraní por ahora está bastante decisivo y que va en busca un poco más cerca del tercero, te diría también, ¿no? Sí, señor, aquí avanza Derlis Rodríguez, Rodríguez con la pelota para Iván Ramírez, Ramírez para Rodríguez, Rodríguez se mete al área, atención, vamos a ver si mete el centro, pierde la pelota, va saliendo Miller Mareco que viene presionando la pelota, ¿para quién? Para su compañero que venía saliendo, Richard Cabrera, infracción sobre este, y aquí el árbitro principal, Carlos Paul Benítez, indica que es infracción, es una ofensiva, corresponde pelota parada, tiro libre, corresponde al General. Multipe Industria Deportiva, balones con estándar profesional, equipamiento deportivo integral, uniforme empresarial, industrial. Informe al 0994 31 23 0992 22 27 90 Goltipay. Va a salir Guillén, dorsal número 1, señoras y señores, Luis Guillén y el pelotazo largo, la pelota arriba, la pelota en el aire, va sacando de cabeza Aldo Maíz, Maíz con la pelota buscando la presencia de Ramírez, Ramírez la va jugando para Miller Mareco, Mareco con la pelota la va jugando para Ayrton para Clementino, va corriendo González, Ayrton que pierde la pelota, recuperando por aquel sector, aparece Barbote que avanza, pisa la pelota, le queda atrás el esférico a Barbote, dominando Molinas para atrás, la va jugando para quién, para su compañero que viene apareciendo por el medio, es Silvio Torales la va jugando otra vez para Molinas y la pelota arriba buscando a Molinas, aquí a Clementino, atención, aparece Saracho, la marca Aldo Sebastián Pérez, va dominando y va saliendo seguro para Guaraní, Julio. Sí, va a ser un poco más tranquilo para el equipo de Guaraní. Hay que ver si no es de mucha gravedad la lesión también del jugador de Guaraní. Atentos también ahí porque están hablando de que podría ser grave. Así que por ahora Guaraní maneja bien, hace de local acá. Creo que es la primera vez que hace Guaraní de local acá, la segunda. Ahí ya me confirma también el crack. Con esto Guaraní le está sacando ventaja incluso a Cerro Porteño, que seguramente se sigue lamentando por no haber ganado. Un partido durísimo, difícil también, pero Guaraní con esto gana confianza. Gana el primer lugar todavía falta tiempo, pero a Guaraní me parece que no le pesa para nada ser puntero del torneo.
Sí, señor, vamos a ver, ahí avanza Molinas y la pelota para General Caballero, intenta dárselo, tumbaron a Clementino, no pasó nada por ahora, continúa el compromiso, atención, que pierde la pelota, Ayrton Silvio Torales se cayó, recuperando Ramírez, Rodríguez para Iván, avanza Ramírez, está habilitado, atención, se viene tercero, no, al palo, estaba todo en regla, no, estaba inhabilitado de igual manera, fue al palo César Ramón. Sí, señor, al salir la jugada pareciera, pero para mí que están posicionados, están milímetros, pero sigue la jugada. Sí, señor, por aquí la pelota por el costado, por aquí la va teniendo Richard, la va teniendo Cabrera para Silvio, la va teniendo Torales con la pelota abajo para su compañero que viene apareciendo, infracción de Sánchez sobre Jiménez, pelota parada, tiro libre, corresponde al equipo de General Caballero, que es el equipo rojo, que hoy está jugando con la camiseta alternativa, todo de blanco, igual que Libertad, hoy también jugando de local. General Caballero, el equipo colorado jugando hoy de blanco, camiseta alternativa, linda camiseta del equipo de General Caballero, la pelota arriba, Clementino González dentro del área, sale del área, la pierde, recuperando por este sector Román y la pelota para Mansur, ¿para quién? Para Sánchez, atención, John Cruz a mitad de cancha, es jugada peligrosa, avanza, atención, puede venirse el tercero, la pelota para Maidana ¿para quién? Para Rodríguez, está habilitado, no, rápidamente levantó el banderín, estaba inhabilitado, no hubo dudas, Julio. No hubo dudas, estaba el asistente también cobrando una posición adelantada que todos prácticamente lo vimos, una jugada que no se dejó llevar mucho, a veces los asistentes también dejan pasar bastante la jugada. En esta ocasión fue rápido para que pueda continuar el juego. Sí, señor, nosotros indicamos el tiempo de juego a continuación. Minuto 30, informe de Gol TPI, Industria Deportiva, balones con estándar profesional, equipamiento deportivo integral, uniforme empresariales e industriales. Informes al 0994 3923 0992 222790 de la primera etapa, Pinto. Sí, señor, está ganando Guaraní en el primer minuto de juego, en el primero, el segundo a los 14, Barbote el primero de cabeza, Rodríguez, el autor del segundo gol del partido, señoras y señores, dorsal número 3 y dorsal número 11 respectivamente. Aquí se ve el pelotazo largo de Aldo Sebastián Pérez, no llegó a destino, Alcides Benítez que reclama, no juegues tan largo, fue directo a los pies de Guillem va saliendo con Miller, la va teniendo Marecos, presiona a Ramírez, la pelota para González, la va teniendo Jorge para atrás, otra vez para Guillem, va saliendo el equipo del General. El precandidato al licenciado Gustavo Rojas, el luqueño que vive para su pueblo y no del pueblo. Tarjeta roja, la corrupción, Luque te espera 2026. Aquí la pelota por el costado presionando el equipo de General Caballero. La pelota por el costado será lateral, sí señor, lateral para el equipo de General Caballero. Sobre 30 minutos van pasando los minutos ya en instantes. Escuchamos el análisis, el comentario de Julio Alberto Casoy y de César Ramón también de cómo se va desarrollando el compromiso en estos 30 primeros minutos, en donde lo está ganando Guaraní desde el primer minuto. Aquí va saliendo Guaraní presionando Jiménez, la pelota para Molinas dentro del área, están sus compañeros, mete la pelota ahí, la pelota para Clementino al segundo palo, la baja, la va sacando John, va saliendo Sánchez recuperando por este sector, aparece Cabrera con la pelota abajo para Miller, la va teniendo Marecos, atención, presionado, no encontró lugar, pero también vio a un compañero caído, entonces termina tirando para afuera, pelota por el costado. Mientras tanto hay pausa también en el compromiso, aprovechamos para escuchar a la parte publicitaria, por supuesto, después el análisis de los compañeros. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. contactando al 021-604-80 y al 0981-9345-82. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Gran tallarina organizada por el Comité Ejecutivo del Club General Caballero de Campo Grande. Este domingo 7 de septiembre no puede faltar a la gran tallarina organizada por el Club General Caballero de Campo Grande. Indumentarias deportivas y casuales, productos sublimados. Regalo empresarial, lo encontrás en Gemelos. Informa al 018-512-0025 091-7602-88. Gemelos, clínica privada Moreno Solero, atendido por los mejores profesionales nutricionistas. Usted está con sobrepeso, no lo dude. Mariscal Estigarribia 1061. Entre Brasil y Estados Unidos, teléfono 021-211-886. Moreno Azorero, Julio. Bueno, les doy los números también del partido anterior. El partido entre Cerro y Libertad. 11.000 visualizaciones también ya en tiempo real. Esto va a ir subiendo también, pero por ahora son 11.000 la cantidad de visualizaciones también en un corto tiempo. Hoy recordamos que entramos media hora antes también, pero ahí estábamos, superando un muy buen número como siempre. Así es, y bueno, se va a reanudar el compromiso. Escuchamos brevemente el análisis de César Ramón también de lo que son estos primeros 30 minutos en la victoria parcial de Guaraní por 2-0. Bueno, un Guaraní que arrancó prácticamente con un gol de vestuario, un gol donde Barbote termina
dejando lo que iba a pasar después, con Derlis Rodríguez marcando el segundo y dando la posibilidad al equipo de Guaraní de soñar con la punta del torneo. Falta muchas cosas todavía, pero por lo menos en este primer tiempo, por lo que estamos observando, Guaraní ha sido mejor en el partido, salvo la lesión también de uno de sus jugadores que lo ha complicado un poco también a uno de los centrales, Mario López, capitán también. Pero de ahí en más, Guaraní no titubeó, ni siquiera duda, no le pesa ser puntero del torneo, está ganando con lo justo. Y un General Caballero que no se encuentra consigo mismo, que no encuentra los espacios imprecisos en cada sector, hacen que sea un partido muy difícil para el equipo de Juan León Mallorquín, que cada vez va quedando a pique, va perdiendo la categoría. Quedan prácticamente, ¿cuánto? 12 partidos para seguir, a ver si lo puede llegar a remontar. Muy difícil, ¿no? Muy difícil, muy complicado para el equipo del General. Guaraní, que va, cómo son las cosas de la vida, ¿no? Guaraní quedándose con la punta y General Caballero quedando más lejos aún y perdiendo la categoría prácticamente, ya ni siquiera llegando a la mitad, ni la primera rueda. Atención, por aquí avanza Guaraní, el centro para Ramírez Maidana, muy largo el centro, o fue muy largo o llegó muy tarde Ramírez, una jugada peligrosísima, César. Muy profundo el centro y Ramírez parece que dudó como para poder ingresar. Empezó bien Guaraní, empezó a tener el timonial del encuentro, luego General Caballero con desorden, con nerviosismo trata de llegar al descuento, pero Guaraní más cerca del tercero que General Caballero de descuento, Pinto. Sí, señor, aquí avanza Ramírez, la pelota para Benítez, Silvio Torales y la pelota está caído. Miller Mareco, el fútbol está interrumpido momentáneamente, hubo infracción que no sancionó aparentemente, está caído Miller Mareco, dorsal número 6 en el General. La auténtica receta de la chipa de Cancupé lo tiene Chipería Oscarcito, chipa tradicional, chipa sojo de Viena, picante, butifarraco, si pedido al 086 91 67 57. Golden Seguridad Privada Física para empresas, domicilio, eventos deportivos y sociales. Informa al 0972 202 20. Golden Seguridad Privada. El directivo César Antunes del Club de Esparca Vivar y le recuerda sí al fútbol y no a la violencia. ¿Necesitas un cerrajero del automóvil? Cerrajería General Santos. Solicítalo de tu celular. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Avenida General Santos 754, teléfono 021 22 12 14 y 0981 52 58 08. Cerrajería del automóvil General Santos. Julio Pinto. Sí, señor, muchas gracias. El fútbol se interrumpe, se va a reanudar. Ingresa Cabrera, también a Ayrton. Señoras y señores, lateral en zona ofensiva por la punta derecha. Corresponde a Guaraní, corresponde al aborígena Alcides Benítez y la pelota atrás para su compañero Mansur. ¡El centro! No llegó a empujarla. Empujó, sí, pero a su adversario comete infracción en zona ofensiva. Derlis Rodríguez venía atropellando en esta ocasión, César. Muy de cerca el alto paranaense Carlos Paul Benítez, pitando este encuentro sin ninguna duda. El empujón del jugador de Guaraní. Muy bien, General Caballero en la próxima fecha juega de local, será ante Libertad, César. Otro partido muy complicado y bueno, tendrá el equipo de Juan León Mallorquín. Sí, señor. Por su parte, Cerro Porteño, que empató hoy con Libertad, tiene que jugar contra el Atlético Tembetario. Sí, señor, será de local. La que avanza. Cuidado, cuidado, que reclaman tarjeta. Y va a haber una tarjeta amarilla. Sí, señor, será la primera. La primera. ¿Qué dice Carlos Paul Benítez? Espera que se levante. Es el dorsal número 2, Richard Cabrera, el que está levantándose. Sí, señor, recibe la tarjeta amarilla. Richard Cabrera, dorsal número 2, el primer amonestado. Sobre el minuto 37 de esta primera etapa aparece la primera tarjeta amarilla para el equipo visitante Richard Cabrera. Se metía con todo el jugador de Guaraní, Julio. No tenía que bajar, era una falta obligada que tenía, no llegaba a tiempo, no llegaba a cubrir ese sector, se podría haber venido el tercero también. Y bueno, igualmente creo que en esta pelota parada también tiene la posibilidad Guaraní de complicar al equipo del General y prácticamente ya hacer un buen baile en esta primera etapa, porque lo que uno espera, que Guaraní está preciso y bueno, un tiro libre que no sé si será como el partido de Libertad con Cerro Porteño, un tiro libre verdadero lo de Huguito Fernández. Vamos a ver si en esta jornada también nos ofrece un buen gol de tiro libre. Sí, señor, Mansur con el tiro libre, ras del suelo, pega en la barrera y va saliendo Miles Mareco, el rebote lo va quedando a Maidana y la pelota arriba, atención con Ramírez Sánchez, va saliendo Guillén, dominando el número 1, hay un jugador caído, es Maidana, el fútbol
Tiene que interrumpir el árbitro, no lo para. Ahora sí, señoras y señores, estamos ya sobre 38 minutos. Lo está ganando Guaraní. Guaraní en la próxima fecha, ¿dónde va? ¿Contra quién? Se va hasta Luque. A las 18:30 el viernes, luqueño ante Guaraní, César. Estadio Luis Salinas, Intagua. Y luqueño que viene de perder con Olimpia el día de ayer. Va a ser un partido bravo también porque el luqueño va a querer rehabilitarse y Guaraní va a querer triunfar nuevamente para mantener la punta. Sí, señor. Y conste que Cerro juega contra Tembetario, un partido que puede ganarlo. Obviamente ganando Cerro le va a meter presión. Y vamos a ver cómo es el programa de los partidos. Si va a jugar antes Cerro Juega o si antes juega... Cerro. ¿Sí? Viernes. El viernes. No te digo. Y vamos a ver cómo se va a desarrollar, porque la punta está en juego y Guaraní, vamos a ver la fecha contra Luqueño. Viernes 5 de septiembre, Luqueño ante Guaraní. Pero ¿qué pasa con Cerro Porteño? ¿Juega al día siguiente o cómo? Vamos a ver. Cerro está jugando el día domingo, justamente los dos partidos del domingo. A primera hora 2 de mayo Olimpia, a segunda hora Cerro Porteño Tembetario. Entonces ya Guaraní obligado a ganar independientemente de lo que pase, porque Cerro ya va a saber el resultado. Sí, totalmente. Y bueno, nosotros vamos a estar ya embarcándonos primero para Chile y luego un poco más hora rumbo a Perú, si Dios lo permite. Muy bien, el 4, el partido de Paraguay contra Ecuador en el Defensores. El próximo domingo a esta hora nosotros ya vamos a estar en Foz de Iguazú, si Dios quiere, para arribar a Santiago de Chile primero, nuestra escala el domingo, y el lunes ya arribar a Lima, llegando con la selección prácticamente en Lima. Así que va a ser un gran recibimiento, a seguirnos en las redes sociales, a seguirnos en el canal de YouTube de Más Deporte Paraguay también, que vamos a tener bastante videos nuevos materiales, muchas cosas para ofrecer a toda la audiencia acompañando a la selección. Sí, señor. El jueves juega Paraguay y el martes nuevamente en Perú, en el Estadio Nacional de Lima. Un hermoso estadio, uno de los que más admiro, que he visto a través de redes sociales. Te van a tener seguramente la gran suerte, pero es hermoso estadio. Es el que está en el centro mismo, sí, pero yo te cuento más. El otro es mejor, el que está pegado por la montaña. Ese estadio tiene hasta piscina, el Monumental, sí, señor. ¿Cancha de qué club? Universitarios. Universitario de Perú, sí, señor. Ahí en alguna oportunidad jugó la selección paraguaya ante Perú. Sí, señor. Atención, aquí la pelota, arriba la pelota en el aire, va saliendo Rodríguez lo viene agarrando a Ramírez. Lo venía agarrando Jorge González, no le muestra la tarjeta. Marcamos el tiempo de juego, César Ramón. Minuto 41 con el resultado de Guaranitos, General Caballero Juan Mayor 15-0. Muy bien, ¿cuáles son las expectativas para el partido de Paraguay para este último combo? Les pregunto ahora porque ya después vamos a estar sobre la marcha. Paraguay, Ecuador y Perú contra Paraguay. Yo, si es por mí, quiero liquidar ya el día jueves con una victoria y no depender del resultado después al otro día que juega Argentina ante Venezuela. Lógico, a Venezuela le va a costar triunfar ante Argentina. Argentina, me supongo que no va a querer soltar la punta y va a querer asegurar, ya está asegurado su clasificación para el Mundial, pero siempre es Argentina y va a querer ganar su compromiso. Sí, señor, y veremos qué pasa, qué acontece realmente en esos compromisos que tendrá Paraguay, que estadísticamente tiene 10 partidos jugados, de los cuales 8 son victorias de Paraguay, una derrota y un empate. Es lo que tiene a su favor, digamos, estadísticamente Paraguay, Julio. Sí, no, yo creo que así como dice el crack también, hay que tratar de definir de local. Ecuador va a ser uno de los rivales más difíciles, creo yo, por su posición, por su forma de juego. Le habíamos sacado un empate de visitante en Quito. Y bueno, vamos a ver si en esta ocasión Paraguay de verdad se puede llegar con algunas bajas, con los decisos, con algunos... Ahí llegaba el general también. Con algunas novedades que va a tener también las convocatorias de Paraguay. Lo de Julio Enciso, que no va a estar. Entonces yo creo que Paraguay podría llegar a apostar a ganar por la mínima diferencia, como siempre lo hace Alfaro. Mantener la primera etapa en 0. Hay una falta. Sí, ya tiene amarilla el número 2. La infracción sobre Maidana. A los cuales, vos anotaste, César, a los cuantos Richard Cabrera fue amonestado. Fue a los 28. Sí, y ahora nuevamente, pero... Ahora es 43. Los dos se retuercen de dolor, los dos. No, pero fue un choque también. Pasa que entra más fuerte, ¿cómo se llama? Cabrera, y lo lleva impactado a Maidana, a Alexandro. Entonces, en esas cuestiones del choque, que termina siendo involuntario, pero la jugada fue brusca al entrar. Sí, agrego más, el jugador de Guaraní llega primero a la pelota.
Sí, debería ser. Y vamos a ver qué Ahí decide. entonces ya entra la infracción. Sí, señor. Ahí a partir de ahí se puede hablar. Pero Yo mirándole a Carlos Paul, ya lo venía con el bolsillo lado trasero. no, y se ve que en el intercomunicador le están llamando del Ahora VAR. va a Sí. verificar con la lesión y ya te vas a dar cuenta. Sí, pero los dos pareciera ser que las tibias, pero algo se rompieron entre los dos. No, totalmente, llegaron con mucha fuerza, pero el que anticipa y llega primero al balón es el jugador de Guaraní. Los Por dos eso terminan la falta lastimados. Sí. al jugador de Guaraní. Totalmente. Y veremos, la tarjeta tiene que salir, evidentemente. Y si es. Cuidado. Ahí hubo una agresión, ahí hubo una Sí, agresión. ahí está Aldo Sebastián Pérez, está Guillén. A ver. Derly Rodríguez se metió, dijo algo, fuera de lugar Sí, seguramente. pero el jugador de... No por la entrada tan dura, ¿no? El jugador de General reaccionó muy mal. No hubiese reaccionado así. Vamos a ver si se toma su... Ahí está. Ahí está. No, por eso te digo, fácilmente te decía que por lo menos la tibia peroné, pero entre los dos, tanto Richard Cabrera como así también lo de Maidana, Julio. No, ahí está. Es una lesión fuerte para Richard Cabrera. Lo van a tener que retirar. No hay caso. Vamos a ver. Por ahí lo van a estar revisando. Enojado, claro, Derly está enojado por la forma en que entró también de forma violenta. Es lo que le termina reclamando. Obviamente también responde, en este caso, Osmar Jiménez, que lo termina viendo. ¿Cómo se dice? Violencia verbal también, que se utiliza también dentro del campo de juego. Y eso que generó también la calentura de algunos jugadores para ganar minutos también. Esto claramente no le favorece al equipo del General, que no tiene que entrar en el juego, tratar de sacarlo a su jugador, una lástima. Obviamente también por él, que termina perdiéndose prácticamente el año con esa lesión, prácticamente se pierde el año, porque ya estamos ya prácticamente a mitad de un cuarto y medio del año, ya para mí no va a seguir. Ahí está. Muy duro, muy duro. Acá escuchaba que el jugador de Guaraní hizo la infracción, pero Carlos Paul estuvo muy cerca. Ahora, el único que le puede salvar es el VAR. Pero yo, por lo menos, con la intención y con la forma rápida que vi, le he visto que Maidana punteó la pelota. Bueno, esto está todo inflamado, ¿eh? Se ve la pierna. No sé si llegan a observar también los compañeros. Por ahora, Guaraní que se va a guardar. Maidana que ya está de vuelta arriba, se salvó, la verdad. Ahora, ¿quién entró más fuerte? ¿Quién entró más fuerte? Es la gran pregunta también. Obviamente esto va... Si el jugador de General Caballero... Te atajé, Julio, y te dije, para mí lleva la peor parte el jugador de General y va a ser expulsado, porque llega primero el jugador de Guaraní y lo impacta. Para mí que Paul va a tener que observar. A ver. Bueno. Y lo corrobora el VAR porque no lo llama para poder retractar. 4 minutos de adición. 4 más se juega, Nelson, todavía lo van a investigar. Ahí va a continuar por ahora. Muy bien, mientras lo van atendiendo al expulsado Richard Cabrera, queda con uno menos, con 2 goles en contra. El equipo de General avanza, se pone en marcha nuevamente el compromiso. John la va teniendo Sánchez, el ecuatoriano, la va jugando para Fernando, la va teniendo Román con la pelota abriendo para quién, para su compañero, para Barbote busca la conexión con John, la pelota por el costado es lateral, será para el equipo del General. Ahí lo que están discutiendo son los jugadores. Mira cómo se queda el compañero, dice, pero no todas las veces el compañero entra bien. Lleva la peor parte, entró con fuerza, con dura. No para lesionar al jugador, tal vez fue casual el choque, pero se llevó la peor parte. Ahora yo creo que va a tener que entrar la ambulancia, Julio. Y así se está abriendo ya el portón, entra la ambulancia. Sí, momento duro, momento complicado, va a ponerse en pausa el compromiso, pero qué difícil esto del árbitro, ¿verdad? La infracción, uno se rompe, igual tiene que ser expulsado, pero bueno, son cosas del fútbol, pero digo yo, qué difícil el trabajo del árbitro. Yo, si fuera, de repente no sabría qué cobrar. No, realmente porque caen los dos, no sabe quién llegó primero, pero ya tenía su decisión, Carlos, y lo ayuda el VAR, porque si era expulsado y el VAR lo llama y le dice, vení un poco, reconfirma tu expulsión. Y yo acá escuché, Maidana se va expulsado ahí. Entonces, a la pucha, creí que Maidana fue el que hizo la infracción, pero yo he visto en la carrera que Maidana llega a puntear. No, por eso, y tiempo para analizar el VAR tuvo suficiente, o sea que él
directamente mientras se arreglaba todo. Sí. Más complicado, ¿verdad? No, ahí sí iba a ser. Pero ya el VAR no lo llamó, obviamente, porque consideró correcto. Entonces, así van pasando las cosas. 4 minutos más. Y creo que van a ser 5 o 6 fácilmente. Bueno, por ahora fueron 4. Y ahora hay que adicionarle un poco más. Lo van a tener que retirar. Lo van a poner justamente la paleta de retiro también. Lo van a tener que alzar. Servicio de ambulancia que tiene acá el estadio también. Queda complicado, muy duro, adolorido, sentido. Los compañeros que intentan hacerle fuerza también para que no sienta, porque estos son los momentos difíciles para el jugador, ¿verdad? Sí. A él ya se le olvidó totalmente el partido. A él solamente le vienen los gastos que tiene, el tiempo de recuperación, la familia.